Cuanto más prevalece la razón crítica, más pobre deviene la vida. Pero cuanto más inconsciente, cuantos más mitos podamos llegar a comprender, tanta más vida es integrada. La razón sobreestimada tiene de común con el estado absoluto lo siguiente: bajo su dominio, se empobrece el individuo. Por ahí una vez escuché que el cine es un proceso que sucede entre el sueño y la vigilia, algo así como la hipnosis, solo que lo que tienes enfrente no es un reloj haciendo movimientos pendulares, es una historia que le habla a la parte más profunda de tu mente, el inconsciente. Quienes se dediquen al guionismo seguramente reconocen el nombre de Joseph Campbell. Campbell sería un ávido estudiante de los mitos. Escribiría libros como El viaje del héroe y El héroe de las 1000 máscaras, los cuales servirían como tablas de la ley para los guionistas de cine. Por ejemplo, casi todas las películas comerciales, no importa el género, fueron escritas bajo la estructura Save the Cat, la cual basa sus principios en el viaje del héroe. Campbell, a su vez, basó gran parte de su trabajo en las ideas de un psicólogo que entendía mejor que nadie el poder que tienen los mitos en la vida del ser humano. Estoy hablando del Dr. Carl Gustav Jung. Después de abandonar el séquito de Freud, Jung viajaría por medio mundo estudiando los mitos y las religiones de las culturas humanas. Sería un estudioso entusiasta del tarot, la alquimia, el esoterismo, y al igual que su antiguo colega, creía que los sueños tenían algo que ocultarnos, pero como siempre, el Dr. Jung lo llevó a otro nivel, a su nivel. Se percató de que en gran parte de los mitos producidos por el ser humano, no importara el tiempo o la latitud, había representaciones de figuras que se repetían constantemente, y a estas las llamó arquetipos. Para Jung, el inconsciente de la mente humana no solo se componía de memorias y deseos reprimidos individuales, sino que también de una parte colectiva donde estos arquetipos habitaban, y a esa parte la llamó el inconsciente colectivo. Se podría decir que estos arquetipos son algo así como estados mentales que puede tener un individuo, y como toda creación humana depende directamente del software que se nos fue otorgado, es decir, de la mente, es imposible que el estado de ésta no se vea reflejada no solo en su manera de entender el mundo, sino también en las explicaciones que se generen de éste. ¿Y cuál es la explicación más sublime del mundo? Exactamente. Tanto Campbell como Jung estaban curados de espanto y no le tenían miedo a los mitos. Sé que después de pasar por Sócrates, Darwin, Descartes, Newton, Tesla y Einstein, decir que los mitos son la forma más elevada de entender el mundo puede parecer un tanto decimonónico, pero tal vez esto se deba a que nosotros mismos estamos atrapados en un mito, ya sea el mito científico, el del progreso, el de la objetividad, el mito cristiano o el mito del sueño americano como Tony Montana. Si no has visto el video, el enlace estará apareciendo ahora y en la descripción de este video. Y miren, si estoy tan seguro de que el cine morirá con el ser humano, es porque en él los mitos han encontrado un refugio, y un refugio muy popular. Se dice que Hollywood es la gran fábrica de sueños, y estoy completamente de acuerdo con este término. En primera, creo que al venir del contexto de la revolución industrial y referirse a un lugar donde se produce en masa un producto o servicio para después venderse, la palabra fábrica le viene como anillo al dedo. Y si no eres muy perspicaz, pensarás que Hollywood vende películas, culto a la personalidad o ideología, pero no es así. Vende sueños. ¿Por qué crees que te enterneces o te emocionas tanto al ver tu película favorita? ¿No crees que sea porque la película cuente el mito en el que tú crees? ¿No crees que ese mito es el motor de la fuerza de tu vida? Los seres humanos necesitamos creer. Incluso los cínicos o los pesimistas que pareciera no creen en nada, creen en su propia historia. Cuando vemos una película podemos sentir empatía con alguno de sus personajes porque ese personaje es el arquetipo que reina en nuestra cabeza. Una persona que crea firmemente en la meritocracia y el sueño americano se identificará con Will Smith en Busca de la Felicidad y no con V de V for Vendetta. Una persona que tenga ambiciones pero no esté de acuerdo con los valores de la sociedad occidental se identificará con Tommy Shelby de Peaky Blinders. Un héroe se identificará con Goku y un antihéroe con el Joker. En este caso estamos hablando de una parte de nuestra mente con la que estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando nos identificamos con un personaje que no nos cae tan bien? Ahí la aspiración se convierte más bien en repulsión, un mecanismo de defensa de nuestra mente para ignorar una parte del inconsciente que prefiere seguir siendo reprimida. Donde está el miedo, ahí está tu tarea. A esta parte Jung le llamó la sombra, y el mejor ejemplo de una persona luchando contra su sombra en el cine, o mejor dicho, en los mitos modernos, es ni más ni menos que la historia de Matrix. Matrix fue tan popular que en su momento le sobraron interpretaciones. Algunos creían que era una alegoría a hacer la revolución, otros que era una metáfora a la posibilidad de vivir en una realidad simulada, pero desde una perspectiva junguiana, los embates que se viven en Matrix no son externos, sino más bien internos.
Neo tiene que pelear constantemente con el agente Smith y pareciera que más que las máquinas, su verdadero enemigo es él. ¿Han oído hablar de Calimán, la famosa radionovela mexicana del siglo pasado? Calimán decía, entre otras cosas, que para vencer a tus enemigos, primero debías vencerte a ti mismo. Neo, para vencer a las máquinas, primero debe vencer a Smith, quien sería el personaje que representa el arquetipo de la sombra. El arquetipo sombra está constantemente representado en los mitos y religiones de la cultura humana, y dependiendo de estos, las sombras llamadas Satanás, Mara, Voldemort, capitalismo, etc. Franz Kafka decía que el mal es todo aquello que distraiga, pero Jung decía que la sombra era un arquetipo que habitaba en nuestra parte inconsciente, y para identificarlo, primero debíamos hacernos consciente de él, es decir, despertar. ¿Quién es el que le abre las puertas de la percepción a Neo? Morfeo. Carl Jung, como siempre, llevó sus teorías a otro nivel confrontando a su propio inconsciente, y estas confrontaciones quedarían registradas en su libro rojo, donde cuenta que a partir de la interpretación de los sueños y técnicas como la imaginación activa, logró identificar a la figura de un viejo sabio que le permitía acceder a un conocimiento superior y hacer consciente lo inconsciente. A esta figura, personalmente, la llamó Filemón, pero también fue capaz de identificarla con otros personajes mitológicos como el arquetipo de la luz o la fase de desarrollo más elevada del Animus. Uno de ellos fue Hermes, quien en la mitología griega es el dios mensajero, guardián de las fronteras y los viajeros, así como el guía de las almas al purgatorio de Hades. Jung también relacionó a este arquetipo con la figura del alquimista. Se presenta regularmente cuando el individuo se encuentra en una encrucijada o situación sin salida, ofreciéndole abrir las puertas del reino infinito de lo intangible, y su gran sabiduría hace que el individuo pueda descifrar la forma de confrontar su problema. Morfeo le ofrece a Neo la pastilla azul o la pastilla roja, la verdad o la mentira, despertar o seguir dormido. Es decir, de alguna forma la Matrix es en realidad la mente de Neo, y Morfeo le ofrece la posibilidad de tomar el control de ella o que su parte inconsciente la siga dominando, es decir, su sombra. Pero hacerse conscientes de la parte que nuestra propia mente nos oculta no se debe tomar a la ligera. Jung llegaría a decir que se debe tener cuidado con el conocimiento que no se ha ganado, pues darse cuenta de algo que no estábamos listos de saber puede resultar muy catastrófico. En la primera película hay un personaje que incluso traiciona a la tripulación del Nabucodonosor para que lo vuelvan a conectar a la Matrix, y es que Cypher sencillamente no pudo aguantar darse cuenta de la verdad. La cosa más aterradora es conocerse a sí mismo por completo. La forma correcta de confrontar a la sombra no es peleándote con ella, es aceptándola e integrándola. De esta forma, la debilitamos y vamos ganando terreno en la Matrix, es decir, en nuestra mente. Es por eso que en la película de 1999, cuando Neo vence a Smith por primera vez, antes de destruirlo desde adentro empieza a ver las cosas diferentes, o más bien, como en realidad son. De esa manera, el poder que tiene dentro de la Matrix es superior. Entiende que él puede moldear su mente a su merced. Pero justo cuando parece que ya fue vencida, la sombra de Neo solo se hace más fuerte. Crece mientras Neo no es consciente de ella y está dispuesta a tomar el control total de la Matrix. En la última batalla, cuando Neo vence por fin al agente Smith, este lo deja de llamar por primera vez en todas las películas con su nombre dentro de la Matrix, Mr. Anderson. Y es que Mr. Anderson no es la identidad real de Neo. Persona en latín vendría a significar máscara, y Thomas Anderson es la máscara que Neo aparenta ser, pero algo dentro de él le dice que puede llegar a ser algo más. Jung identificaría el arquetipo de la persona como aquello que decimos ser para poder relacionarnos en sociedad, pero esto no quiere decir que la máscara sea nuestro verdadero yo. ¿Recuerdan la frase de Calimán? ¿Primero debes vencerte a ti para vencer a tus enemigos? Pues la única forma de que Mr. Anderson se convirtiera en Neo era venciendo a su parte inconsciente, el agente Smith, y solo así se podía convertir en el verdadero elegido. Jesús superó las tentaciones de Satanás en el desierto, y solo así estuvo listo para ser el ungido. Siddhartha venció a Mara cuando éste los echaba debajo del árbol Bodhi, y solo así alcanzó la iluminación. Christos en griego significa el ungido. Buda en sánscrito vendría a ser algo así como el iluminado o el despierto. Neo es un anagrama de One, el uno, el elegido. Es evidente que el mito cristiano influyó en gran parte el argumento de Matrix, y como les dije en el video pasado, las primeras historias que escuchas son muy importantes, así que no hay que sorprenderse si en las historias que se producen de este lado del charco se referencia constantemente al mito más popular,
por lo menos dentro del mundo occidental. Pero que las Wachowski hayan elegido el mito de Jesucristo no es cosa gratuita. Verán, para Jung, las figuras como Cristo y Buda también eran arquetipos de un estado mental, específicamente de la fase final de la individuación del sí mismo, es decir, el punto en el que el individuo logra integrar lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra. Carl Jung consideraba que el fin último de todo ser humano era conocerse a sí mismo por completo, pues es ahí donde radica nuestra verdadera identidad. Para los taoístas, el universo entero se rige mediante dos únicas leyes opositoras entre sí, pero que a la vez se complementan, es decir, dependen directamente una de la otra. Por medio de la práctica de la meditación, los budistas no pretenden ignorar o reprimir la ansiedad, las exigencias del ego o el deseo. Lo único que pretenden es observar su mente, pues el simple hecho de observarla te hace enajenarte de todo lo que pasa en ella. Como decía el Dr. Grimberg, quien observa la confusión, no puede ser nadie dentro de ella. El simple hecho de desidentificarse con la historia dentro de la cabeza nos acerca a nuestra verdadera identidad, a nuestra verdadera historia. Más que como un Bruce Lee cyberpunk, creo que es conveniente entender a Neo como un arquetipo más del sí mismo, que mediante la práctica y el conocimiento de la Matrix es capaz de verla tal cual es y modificarla. ¿Han oído la frase, si quieres cambiar al mundo, empieza por ti mismo? Pues una vez que Neo tiene cierto control de la Matrix, sus poderes transmutan también al mundo real. Y no es como que si alcanzas la individuación del sí mismo puedas caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino o detener las balas, sino que entender el origen de tus deseos e impulsos subconscientes es el primer paso para dominarlos. Y quien domina su mente, domina el mundo. En el momento en el que dejes de proyectar tu inconsciente en mitos externos, dejarás de depender de ellos. La próxima vez que abras Netflix y te dispongas a ver tu película favorita, obsérvate a ti mismo y pregúntate, ¿por qué crees en lo que crees? Tal vez eso que crees de ti ni siquiera es tu verdadero yo. Hace unos momentos mencioné un nombre muy importante, que al igual que nuestro amigo Carl Jung, es o era psicólogo. Bueno, y también fisiólogo y neurocientífico. La película de Matrix guarda una estrecha relación con una de sus teorías acerca de la realidad y cómo nuestro cerebro y sentidos la perciben. Pero que la percibamos no quiere decir que la conozcamos, ¿verdad? Por ese motivo, volveré a hacer un análisis de la trilogía de Matrix, pero esta vez desde la perspectiva del doctor mexicano en calidad de desaparecido desde 1994, Jacobo Grinberg. Solo para adelantar un poco, el Dr. Grinberg estaba convencido de que en un estado de concentración elevado, así como en Matrix, la realidad podía ser alterada. Si no quieres perderte el video, te pido te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Si el presente video te gustó, no olvides darle like, comentarlo y compartirlo con tu amigo que se niega a integrar su sombra. Hasta la próxima.